Quiero agradecer a MET, a su presidente, por esta invitación, por permitirme llevar estas nuevas tecnologías, estas nuevas herramientas que nunca abundan en lo que es la medicina del dolor y en el tratamiento de nuestros pacientes. Hoy les voy a hablar de una tecnología y una terapia que es no invasiva, y vamos a hablar de algo nuevo, que es la terapia diamagnética en el control del dolor. Bueno, cuando hablamos de terapia diamagnética o de diamagnetismo, en realidad lo que estamos hablando de la física cuántica, ¿no? Esta parte de la física que es la que estudia la materia y la energía, pero a escalas atómicas y subatómicas. Y define las fuerzas de la naturaleza, esta física cuántica, y las divide básicamente en 4 unidades. Las fuerzas nucleares débiles, las fuerzas nucleares fuertes, esas fuerzas encargadas en mantener la cohesión de los protones con los neutrones, la fuerza electromagnética y la fuerza gravitatoria. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la fuerza electromagnética? Como todos sabemos, y hablando de medicina o de física cuántica, que es lo que sucede a nivel atómico, que los átomos están compuestos por un núcleo y por una órbita de electrones que los rodea y que gira alrededor del mismo, ¿no? Este núcleo está compuesto por protones y neutrones, y estas órbitas que giran alrededor del mismo están compuestos por electrones que son sustancias con carga negativa, ¿sí? Estos electrones, como venimos hablando, giran a través de una órbita alrededor del núcleo y eso genera electricidad. Pero a su vez, estos mismos giran sobre un eje propio, giran sobre sí, generando magnetismo. Y la zona de influencia en la cual generan este electromagnetismo se genera campo. Si unimos todas estas palabras, obtenemos el campo electromagnético, que no es otra cosa que el movimiento de los electrones y su influencia alrededor del núcleo. Bueno, estas fuerzas electromagnéticas las podemos dividir en 3. Si presentan una atracción de la materia, una atracción fuerte de la materia, se definen como fuerzas ferromagnéticas. Si las mismas generan una atracción débil de la materia, se denominan sustancias paramagnéticas. Y si generan una repulsión de la materia, se denominan sustancias o materias diamagnéticas. Aquí está una parte del equipo con un elemento en su bobina. Fíjense cómo lo que genera una repulsión lo elimina, no lo atrae, no es un imán que lo pega. Entonces, este pequeño ejemplo es para demostrar que el efecto diamagnético sobre la materia existe, ¿no? Entonces, para definir el diamagnetismo tenemos que decir que es una propiedad de la materia que al estar expuesta a un campo electromagnético lo suficientemente fuerte genera una repulsión de la misma. O sea, la materia se aleja de la zona de mayor magnetismo a la zona de menor magnetismo. Esto está virtualmente en toda la materia existente en el universo, pero es de un efecto tan leve que no es percibido de una manera natural o normal. Bueno, descrito por Brookmans en 1778 al ver una barra de bismuto y antimonio que era alejado cuando era expuesto a un campo electromagnético, ahí se generó el primer concepto y la primera impresión de este diamagnetismo sobre el campo electromagnético, pero no fue hasta el año 1845 aproximadamente que Faraday fue quien la describió con todos los detalles y la publicó en sus libros y en sus cuadernos de física, ¿no? Lo importante aquí es que esta fórmula, como ustedes bien la ven, no es importante que la sepamos, pero que la susceptibilidad magnética tiene un valor que va de 0 para arriba o de 0 para abajo. Si esta fórmula, la susceptibilidad magnética entre 0 y -1, el material es diamagnético. Si el material da entre 0 y 1, el material puede ser paramagnético o ferromagnético. ¿Para qué sirve ese efecto repulsivo? Para generar lo que se denomina la levitación diamagnética. La misma consiste en hacer flotar o hacer levitar por repulsión del campo magnético a diferentes sustancias, como el bismuto, como el antimonio, pero también podemos divertirnos un poco más haciendo flotar, por ejemplo, una barra de bismuto antimonio o un elemento biológico como ser una rana. Este experimento es fundamental y fue galardonado en el 2003 con el premio Nobel a las personas que pudieron controlar esta levitación diamagnética, y en la industria la misma se utiliza para la fabricación de trenes de alta velocidad. ¿Vieron esos trenes que parecen que están flotando? Que uno podría pensar que es un efecto de aire, pero no. Es una bobina y un elemento superconductor
que significa superconductor, un elemento el cual esa X que habíamos hablado en la fórmula anterior es -1, o sea que la repulsión de la misma es perfecto. Campo magnético, elemento, repulsión total, efecto Meissner, -1, ¿está? Eso genera una brecha de aire de aproximadamente 15 centímetros, lo que permite que estos avancen sin mucha resistencia como flotando en el aire de las vías, ¿no? Bueno, como hablábamos, Abrikosov, Ginzburg y Laguerre en 2003 ganaron el premio Nobel porque controlaron esta levitación magnética, generando o describiendo los elementos superconductores que permitían la penetración controlada del campo magnético y la estabilidad de la levitación magnética, generando los fundamentos para los trenes maglev, que no son otra cosa que magnetic levitation, una suspensión sin contacto, y lo que nos interesa a nosotros, la aplicación de la resonancia magnética, que bien comentaba el doctor Vallejo, en las tecnologías cuánticas para los diversos tratamientos médicos. Bueno, principales materias biológicas diamagnéticas. Sin lugar a dudas, el agua, los iones, las proteínas y los lípidos son todas sustancias diamagnéticas. Habíamos dicho que virtualmente toda la materia existente en el universo es diamagnética. Pero si tenemos en cuenta que el 70% del organismo es agua y la mayor parte del planeta Tierra está compuesto por agua, el efecto diamagnético es muy importante si lo podemos controlar y si lo podemos regular para todo lo que es la física cuántica y las aplicaciones de este tipo de terapia sobre el organismo, ¿no? Bueno, entonces, conceptualmente, podríamos mejorar el efecto mecánico de la matriz extracelular mediante la acción combinada con otras formas de traducción bioquímica, que no es otra cosa que la definición de mecanotransducción. ¿Qué significa la mecanotransducción? Es el mecanismo de acción por el cual los campos magnéticos pulsados de alta intensidad generan una respuesta biológica. O sea, fuerza mecánica, campo magnético, modificaciones bioquímicas a nivel celular y molecular, que ya las veremos, ¿sí? Bueno, hoy la tecnología permite generar un campo magnético de baja frecuencia, pero de muy alta intensidad, 2.2 Tesla, que 2.2 Tesla son 20.000 veces superior al campo magnético terrestre. Entonces, estas propiedades pulsadas sobre el organismo generan las diversas acciones que veremos brevemente. Pero principalmente, y lo que se tienen que llevar es que genera un efecto de desplazamiento de líquidos, el efecto repulsivo que habíamos hablado, o también denominado efecto Moisés, haciendo una correlación con la apertura de las aguas en el cristianismo por este señor. Pero también generan cambios en el estado eléctrico de la membrana, generan un efecto inotrópico, isotrópico, a lo largo de toda la membrana, no solo del sector donde estamos estimulando, y la activación de ciertos procesos biológicos que producen regeneración tisular, entre otras cosas. Bueno, ¿por qué es importante que la frecuencia sea baja o extremadamente baja? Como vemos aquí, decimos que el campo magnético a baja frecuencia nos mantiene y nos da una brecha de seguridad que nos mantiene completamente alejados, completamente de las radiaciones ionizantes de los rayos ultravioletas, los rayos X y los rayos gamma, ¿sí? Bueno, los efectos de la mecanotransducción son a nivel extracelular, efectos asociados a membrana, la homeostasis de radicales libres del oxígeno y la expresión y la regulación de genes y la proliferación celular. ¿Cómo actúan nuevamente estos campos electromagnéticos, que son grandes imanes, grandes bobinas, que lo que generan es una respuesta celular al estrés? Esta respuesta celular al estrés es inespecífica. O sea, la célula responde a cualquier tipo de estrés y el campo electromagnético genera esta respuesta celular. Básicamente activando ciertas cascadas, activando ciertas enzimas, ciertas proteínas, que lo que van a generar son 4 puntos como los mencionamos acá. Detención del ciclo celular, reparación molecular, y si la lesión o la agresión que tiene esa célula es lo suficientemente grande, activando la apoptosis para no perder energía y fuerzas en la reparación de la misma. ¿Cómo hacen la detención celular? Si yo aplico un campo electromagnético pulsado de alta intensidad y la célula se encuentra entre G2 y M o entre G1 y S, automáticamente este campo electromagnético lo que genera es la detención del ciclo. ¿Qué es lo que hace? Frenar a la célula. La célula se toma un tiempo, mira, observa y lo que ve es cómo están sus proteínas, cómo está su ADN, cómo está su membrana celular. Y a su vez estimula ciertos factores de transcripción nucleares que van a estimular a su vez los elementos de respuesta antioxidante.
para eliminar toda la posible agresión de los radicales libres del oxígeno, ¿sí? Al activar esta detención celular, la célula lo que hace es observar y reparar el daño celular. A nivel de las proteínas, lo que va a hacer es estimular ciertas proteínas que también son estimuladas o son activadas por el estrés, el shear stress, el calor, el daño, etcétera, etcétera, que son las HSP o las Heat Shock Protein 6070, con el objetivo de arreglar cualquier tipo de proteína que esté un poco alterada o un poco lesionada. Si ve que estas proteínas tienen una lesión lo suficientemente grande como para perder mucha energía en esa reparación, estimula otras vías que son las vías de las ubiquitinas, que son proteínas proteosómicas encargadas de clivar y remover las proteínas desgastadas. Lo mismo sucede con el ADN a nivel de la P53, las MAP quinasas y el factor NF-kappa beta, asociado también al cáncer y a la autoinmunidad. A nivel de los lípidos, estimulan la glutatión peroxidasa y las fosfolipasas para, por un lado, reparar o, por un lado, sintetizar nuevas fosfolípidos de membrana y así regularizar la función de la misma. Si ve que la lesión de la célula es lo suficientemente grande, directamente no pierde tiempo, como habíamos hablado, y activa por vía de la P53 y las MAP quinasas la reparación o el clivaje del ADN, generando un estímulo así para las caspasas para estimular la apoptosis y la posterior regeneración de la célula, ¿sí? Habíamos hablado de mecanotransducción a nivel de las células inmunitarias y se ve que esta mecanotransducción que habíamos definido como el efecto mecánico, traducido en un efecto bioquímico a nivel intracelular, estos pueden actuar a nivel de la membrana del citoplasma o a nivel intracelular, activando ciertas vías y cierta generación de sustancias. Si vemos la parte de arriba a la izquierda, activando a nivel citosólico la vía hipoactiva, trasloca ciertas sustancias que van a estimular la síntesis de ciertas proteínas para la organización cromática, para la regulación génica, para la permeabilidad de ciertas sustancias a través del núcleo. A través, si vemos la parte de abajo, el estímulo del campo electromagnético va a activar estas proteínas fundamentales que son las integrinas, que son proteínas compuestas por una porción alfa y una porción beta de transmembrana, que lo que hacen es captar esta mecanotransducción y activar todas estas vías como la de la actina y la miosina para la contracción intracelular del mismo, ¿sí? Y ver todos estos efectos que tiene acá. Supervivencia, adhesión, migración y fagocitosis, por ejemplo. A través de, si vemos la parte de arriba a la derecha, vemos que también activa por mecanotransducción la actina citosólica, lo que va a generar una actina perinuclear con el estímulo del consiguiente alteración morfológica del núcleo. Pero no solo activa actina, miosina y ciertas vías, sino que es capaz, esta mecanotransducción, de activar ciertos canales iónicos de transmembrana como el piezo 1 y el TRPV4, ¿no? Lo que va a generar un influjo de calcio y una eliminación o una reorganización del citoesqueleto, crecimiento de la célula, proliferación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como para resumir, efectos en cambio en el potencial de membrana, genera un cambio en la motilidad celular por acción de la actina-miosina, de la división celular, como vimos con los cambios en la mitosis, etcétera, etcétera, interacciones intercelulares a través de las integrinas, ciertas reacciones enzimáticas, reacciones mitocondriales y de señalización intercelular. Pero ya para ir un poco más a la parte más clínica, habíamos hablado del efecto regenerativo y ese efecto regenerativo se vio con el experimento del zebrafish, que es una especie de pez que se le cortan sus aletas y este tiene la capacidad de regenerarlas, ¿no? Entonces se lo expuso a un campo electromagnético pulsado de alta intensidad por 5 días y lo que se vio que las aletas tratadas con el diamagnetismo evidenciaban significativa regeneración, con un pico mayor de su efecto y un pico más rápido. Como se ve acá, la regeneración se ve a partir aproximadamente del sexto, séptimo día versus el 10º día que llega al mismo pico cuando las aletas del mismo no son expuestas, ¿no? Y el pico es mayor y más rápido. Este es un caso de diamagnetic therapy en un paciente con síndrome doloroso regional complejo, en el cual se le aplicó este tratamiento. Y fíjense que una duración de solo 25 minutos por sesión mejoró los siguientes parámetros. Acá vemos lo que se evaluó, la línea de base y a la 10ª semana. Lo que se evaluó fue el dolor
en una escala numérica de 0 a 10, que al principio fue de 10 en 10 y a las 10 semanas fue de 2 en 10. El edema, la diferencia en el tobillo, en la circunferencia del tobillo, fue de 13 centímetros y 0 centímetros, y todos o la mayor parte del cuestionario de calidad de vida habían mejorado a la 10ª semana en comparación de la línea de base al inicio del tratamiento. En ningún momento el paciente presentó efectos adversos. Otro estudio, este sí es multicéntrico, que analizó varias variables como el dolor y la escala de discapacidad de Owestry revisada 4 semanas después de realizar el tratamiento, y vio que mejoraba tanto el dolor como este tipo de escala con este tipo de protocolo que ahora vamos a ver. Este es un estudio hecho por el doctor Felipe Torres y el doctor Pietro Romeo, tanto en Colombia como en Milán, y habían mejorado. También hay evidencia que no solo la patología periférica, la patología musculoesquelética y otros tipos de patología pueden ser tratadas con la diamagnetoterapia. Este ensayo o este update lo que nos muestra es que también podemos estimular transcranealmente con esta tecnología en ciertos tipos de pacientes y en ciertos tipos de patología, como por ejemplo en casos de dolor neuropático como el dolor regional complejo, el caso de fibromialgia, casos de enfermedades de Parkinson, stroke con alteraciones motoras, hemiplejías, pero fundamentalmente tiene mucha evidencia en el control de la depresión refractaria a la medicación o a otro tipo de tratamiento, ¿no? Este es el tipo de neuroestimulación transcraneal en el cual estamos hablando, que podríamos hacer con la diamagnetoterapia, y se vio que en pacientes con dolor neuropático tras un accidente cerebrovascular ha demostrado que puede ayudar a reducir el dolor al activar vías descendentes inhibitorias del dolor y estimular la neurogénesis de las mismas. Otras patologías como la de depresión, fibromialgia y otros dolores neuropáticos también tendrían su lugar en el tratamiento de esta terapia. Es fascinante y es complejo el mecanismo de acción, pero incluye efectos sobre los oligodendrocitos, astrocitos, la microglía, las células madres, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, acá se muestra un estudio realizado por Jason Rosberg y Leo Capural, que son dos referentes muy importantes en lo que es neuromodulación periférica, en ciertos pacientes con dolor de neuropatía diabética, en el cual se vio que había una respuesta de casi el 81% de los pacientes con una mejora sustancial en lo que es el dolor, la sensibilidad, etcétera, etcétera, con escasos o nulos efectos adversos. ¿Sí? Solo un paciente había presentado alguna alteración porque tenía, como ya veremos cuando hablemos de contraindicaciones, alguna morbilidad cardiovascular severa. Bueno, campos de acción de la terapia diamagnética: ortopedia, traumatología, reumatología, fundamentalmente medicina del deporte, rehabilitación, flebología y angiología. Terapia del dolor, lesiones en la piel, todo lo que es contracturas, etcétera, lesiones, como ustedes ven acá, son pasibles de tratar con la terapia diamagnética. Fundamentalmente, contraindicaciones, como esta terapia estimula la regeneración tisular con una intensidad muy importante, el embarazo no sería indicación sobre la zona, obviamente, ¿no? Se toma un perímetro de seguridad de 15 centímetros. Por ejemplo, si una paciente viene con un dolor de hombro, una omalgia o algún problema cervical, tranquilamente puede ser tratada con este tipo de terapia. La idea es que no se trate sobre la zona del útero con esta terapia diamagnética. Lo mismo en las epífisis fértiles de los niños, no se pueden tratar en las epífisis fértiles, pero sí en las zonas aledañas o en otras patologías a distancia, ¿no? Patología cardiovascular severa, ¿por qué? Porque imaginémonos un linfedema muy importante en un paciente cardiovascular descompensado, en el cual volcamos todo ese líquido extracelular al torrente sanguíneo, puede generar una sobrecarga de líquidos y generar una descompensación cardiovascular de algún tipo, ¿no? Hay algunos tipos de tumores, está en duda, hay ciertos protocolos en el tratamiento de ciertos tumores específicos: astillas ferromagnéticas, clips, válvulas cardíacas, distractores espinales, bombas de infusión, marcapasos, todo esto teniendo en cuenta los 15 centímetros de distancia de margen de seguridad que debemos tener, ¿no? Derivaciones, prótesis ferromagnéticas en general. Bueno, todo el mundo me pregunta, bueno, pero esto es una magnetoterapia, y no, realmente no es una magnetoterapia, esto es una diamagnetoterapia, ¿no? Porque acá ustedes ven la diferencia entre una y otra.
El rol del elemento sobre el agua en la magnetoterapia solo es conductor de la corriente y este es el elemento constitutivo de la terapia, o sea, la eliminación de ese líquido, de ese edema, de esa regularización de la membrana celular y con eso todas las cascadas enzimáticas de reparación de la célula per se es lo que fundamenta la diamagnetoterapia, ¿no? La intensidad del campo electromagnético son 100 Gauss en la magnetoterapia y acá son 20.000 Gauss. El efecto sobre líquidos, sí y no. Tratamiento de patología en fase aguda, no se puede en la magnetoterapia y sí en la diamagnetoterapia, fundamental. Imagínense un edema, un esguince, un hematoma, es líquido, cuanto antes lo agarre, mayor respuesta voy a tener. Tiempo medio de sesión, 15 minutos, yo diría que esto es medio poco, realmente son 20, 25 minutos por sesión versus 4 horas en las otras terapias. La amplitud selectiva ajustable que me permite o que me da la posibilidad a la máquina me va a permitir que yo pueda trabajar diferentes tipos de tejidos, porque no es lo mismo trabajar el tejido muscular que trabajar el tejido óseo, el tejido tendinoso, el tejido cartilaginoso, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, número de terapias, mucho menos en la diamagnetoterapia que en la magnetoterapia, ¿no? Entonces, conceptos importantes a tener en cuenta y llevarnos de esta charla, que genera un campo electromagnético, yo tengo que generar un campo electromagnético de alta intensidad, 2 teslas, a muy baja frecuencia. ¿Para qué? Para alejarme de los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes. Y la amplitud selectiva ajustable a través de los logaritmos de la máquina me va a permitir estimular selectivamente diferentes tejidos, como hablábamos en la diapositiva anterior, ¿no? Entonces, conclusiones, es claro el efecto de los campos electromagnéticos sobre el organismo. El diamagnetismo es una propiedad de la materia, ¿sí? No del campo electromagnético, sino de la materia, cómo responde a ese campo diamagnético. La alta intensidad, la amplitud, la baja frecuencia, permite llegar a todos los tejidos. La ausencia de evidencia hoy no es evidencia de ausencia de efecto, lo vemos todos los días con las respuestas de nuestros pacientes. Obviamente que estamos en el trabajo de realizar nuevos estudios clínicos que avalen esta terapéutica y surgiría como una opción, o surge como una opción, mejor dicho, al tratamiento de patologías dolorosas complejas y otro tipo de patologías que vemos habitualmente. Bueno, con esto terminamos.